las entrevistadas. Bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, primero así como para comenzar, ¿qué es la huella de carbono? Bueno, la huella de carbono es un indicador de la cantidad de gases de efecto invernadero que emitimos al hacer actividades de la vida diaria. O sea, de alguna manera mide la cantidad de gases emitidos que terminan generando este efecto invernadero que hace que el planeta cada día sea más caliente. Bien. ¿Cómo podemos hacer para disminuir, ¿no? esa contaminación que generamos? Sí, perdón. Y quizás primero saber cuáles son las actividades también que pueden llegar a incrementar estas emisiones. Bueno, las actividades principalmente son aquellas que utilizan combustibles fósiles, o sea, todo lo que tiene que ver con la combustión para la generación de energía. Entonces, todas las actividades que tienen que ver con calefacción, generación de energía eléctrica, etcétera, que no son de fuentes renovables, suman a la huella de carbono. Pero en realidad todas las actividades que hacemos, o sea, cualquier producto que nosotros consumimos, por ejemplo, también tiene un impacto en la huella de carbono porque especialmente si se fabrica y es en una industria, la industria también, por el uso de energía, etcétera, emite gases de efecto invernadero. Bien. ¿Cómo va a ser este taller que es gratuito? ¿A quiénes apunta? Estamos hablando de jóvenes, pero bueno, cuéntanos un poquito más, sobre todo para los que nos están viendo del otro lado. Demás. Y sobre esto que decían de los piques, también tenemos varios piques para compartirles de cómo reducir la huella. Bien. Pero el taller es para jóvenes de entre 18 y 30 años que quieran como saber más a profundidad cómo hacer esto, qué significa, conocer a otros jóvenes que estén en la misma situación. Hoy es re importante hablar de la huella de carbono y de empezar a reducirla. Y también apuntamos como a un elemento más emprendedor. Hay cada vez más emprendedores. Bueno, entonces desde el emprendimiento, ¿cómo reducimos la huella? ¿Cómo desde el diseño de mi emprendimiento voy pensando en estas cuestiones? Bueno, entonces, ¿cómo pueden hacer los jóvenes para participar de este taller? ¿Debo crecer? Bueno, se pueden anotar a través de la web del CIE, que es cie.org.edu.ui. Ahí encuentran toda la información del taller. Las fechas son el 25 y 27 de abril y el 2 y 4 de mayo de 18 a 20 horas. Los cupos son limitados. Importante que lo sepan. Sí, los cupos son gratuito, limitados, repetimos. porque es un taller muy práctico, interactivo, en donde lo que vamos a ver es los proyectos que cada uno de esos jóvenes traigan. O sea, se va a trabajar sobre cada uno de esos proyectos. Bien. Entonces, bueno, lamentablemente Es una limitado. Pero que es una jornada larga, porque cuéntanos un poquito. Son módulos de 2 horas, pero como ya dije, muy interactivo, con trabajo en equipo, con cálculo de la propia huella de carbono, con información, con emprendedores que van a venir a contar desde sus emprendimientos que tienen en cuenta esto, sus experiencias, en fin. Lo bueno es que se puede participar de cualquier punto del país. Exacto, Estoy pensando, ¿no? exacto. Porque la posibilidad de hacerlo online tiene ese beneficio para los jóvenes que están en otro punto del país trabajando en sus emprendimientos. Sí, o sea, alcanzamos a todo el país. Lo hacemos vía Zoom, digo, que es una plataforma como ya muy usada Y por todos. accesible, además. Sí. Todos sabemos usar Zoom y como trabajamos en esto hace mucho con Zoom, sabemos cómo optimizarla para que sea creativo y no sea como una clase teórica que capaz que estamos acostumbrados a simplemente escuchar a un docente, sino de que hay muchas herramientas dentro de Zoom para hacerlo más divertido, creativo. ¿Es difícil hacer la medición que recién decías que está en el taller? ¿Más o menos es lo más complejo? Es bastante complejo porque imagínate que, no sé, imaginémonos que nosotros, no sé, fabricamos vasos. Tenemos que pensar desde que nosotros diseñamos el vaso, el material que hacemos, el proceso, o sea, el empaque del vaso, cuáles son las vías de transporte de las materias primas, cómo voy a entregar ese vaso al consumidor, después el consumidor, ¿qué va a hacer con ese vaso? Si es un vaso descartable, si no es un vaso descartable, si es un vaso que lo voy a usar mucho tiempo o no. ¿Dónde lo voy a tirar? ¿En qué se va a transformar? Entonces, esto que estoy contando, que se llama
el análisis del ciclo de vida del producto es parte de lo que se va a ver en el taller específicamente para los proyectos que se presenten. Uno piensa que este tipo de iniciativas lo que hacen es informarnos, concientizar y actuar en consecuencia, ¿no? Creo que más o menos esos siempre son los objetivos, ¿o no? Decime. Y sí, porque además tenemos que tener en cuenta que el calentamiento global, la huella de carbono está íntimamente relacionada con el calentamiento global. Hoy nosotros estamos 1,1 grado por encima de la temperatura que teníamos a fines del siglo XIX. Se planteó desde la ONU llegar a 1,5 como máximo en estos años como meta. Porque si seguimos como estamos ahora, vamos a llegar a 3,2 a final del siglo. Y con 3,2 es inviable la vida del planeta. Porque, bueno, no solamente es el calentamiento más todo el cambio climático que el calentamiento produce. ¿Y este tipo de talleres se están reproduciendo alrededor del mundo? ¿Tienen conocimiento de si esto también se está capacitando a las personas con toda esta información? Hay algunas iniciativas y también hay algunas aplicaciones que uno puede utilizar para calcular rápidamente su huella. Pero realmente, así como lo estamos haciendo nosotras, enfocados al público joven, a proyectos de emprendedurismo, a iniciativas también de jóvenes dentro de sus ámbitos de actuación colectivas. Bueno. Sí, yo creo que hoy en día en todo el mundo se está tratando de buscar la forma de hacerlo creativo, diferente, para que nos escuchen y para que se multiplique más, pero sí, distintas estrategias, distintas formas de que todo el mundo se entere de que hay que empezar a reducir la huella para poder vivir bien y entregar un mejor planeta como a las futuras generaciones. Sí, y ahí tenemos en el Zócalo la página de la ORT, donde ustedes van siguiendo los pasos para poder inscribirse para este taller que es de cupos limitados, ya lo aclaramos al principio. Gratuito, como decíamos. Repetimos sí. las edades: jóvenes entre 17 y 30 años, dijimos. Contará con actividades virtuales el 25, 27 de abril, el 2, el 4 de mayo, de 18 a 20 horas. Todos los interesados pueden ingresar a esta página. Muchas gracias por haber venido y por todo lo que hace. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que parte de la concientización es poder comunicar estas cosas. Por lo tanto, esto es muy importante. Muchas gracias. Nos vamos al consejo de Anita, ¿te parece? Vamos. Vamos.